Bien, a esta hora de la mañana saludamos con nuestro primer invitado, el doctor Héctor Rodríguez. Él es candidato a asambleísta por la RC en la provincia de Pichincha. Lo ponemos en pantalla al doctor Héctor Rodríguez. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos en esta mañana a través de Ecuador en Directo. Bienvenido. Muchísimas gracias, un saludo para todos, esperando que se encuentren bien de salud en medio de una autocracia que nos limita en nuestro derecho a la libre circulación, nos limita con un 35º decreto de emergencia y de conculcación de derechos, incluso el derecho a libre asociación. En medio de una campaña electoral que debería ser una fiesta democrática, tenemos que vivir lamentablemente una conculcación de derechos que definitivamente no tiene nada que ver con una democracia moderna. Doctor, ¿qué lectura darle a lo que está haciendo el gobierno? Bueno, no pidió licencia, está pidiendo licencia por días y horas. Ustedes compiten en desventaja porque de alguna manera él utiliza todo el aparato estatal para beneficiarse en una campaña política. A eso me refiero con autocracia, una autocracia del capricho de un niño bananero que quiere convertir a ese Ecuador libre, soberano, absolutamente democrático en una república bananera como su hacienda, ¿no es cierto? Nosotros tenemos lamentablemente una cancha inclinada, pero pese a ello la voluntad popular se va a afirmar y se va a cristalizar en unas elecciones que van a ser apabullantes en favor de un proyecto de revolución ciudadana, un proyecto soberanista, nacionalista, evidentemente desarrollista de lo que pensamos debe ser un Ecuador distinto, un Ecuador que clama por escuelas, por colegios, por salud, por una seguridad social realmente digna para sus habitantes. Correcto. ¿Cómo está el tema electoral en Pichincha? ¿Cómo ustedes ven a la ciudadanía cuando van a los recorridos? Bueno, con mucha alegría, mucha aceptación. Yo diría que de 100 personas a las que nos acercamos, 98, 97 nos reciben con mucha alegría, una campaña realmente austera, pero muy creativa. Nosotros hemos posicionado eso de regalar una flor para revivir al Ecuador y realmente se nos ilumina la cara cuando vemos la alegría y la esperanza que tienen las familias ecuatorianas al recibir esta propuesta que es liberar al Ecuador del autócrata mentiroso de Carondelet. Y hay gente que tal vez votó por Noboa, que confió en la anterior elección y que ahora está arrepentida. ¿Ustedes se topan con esas personas a veces en los recorridos? Fibras sensibles de la población en el momento en el que se ven traicionados por una persona que realmente falta la verdad, que debe ser el patrimonio más grande de una sociedad, y se orillan a una cuestión a veces pasional, incluso que reaccionan frente a un marco mediático que nos quiso encuadrar en una historia de corrupciones, de cuentos mal contados, de historietas que polarizaron al país. Pero hoy vemos con gran alegría que la gente a la cual traicionó el bananero mentiroso de Carondelet hoy nos favorecen con su voluntad de voto. Correcto. ¿Usted participa por qué distrito de Pichincha? Yo participo por el distrito 1, que es el centro norte, que vamos desde el centro histórico de Quito hasta Carcelén, y que incluye más de 680,000 votantes con un peso poblacional importante para el Ecuador, que tiene una representación de 5 curules en la asamblea, en esta nueva composición con 151 asambleístas. Esperamos que estemos bien representados en la Asamblea Nacional con una propuesta que genera atractivos desde el punto de vista de terminar con una estafa académica que es latente en el campo de la educación superior, especialmente en los institutos técnico-tecnológicos, que plantea impulsar la producción y la productividad acercando los insumos como es el crédito productivo,
mejores estándares de producción, capacidad de defensa de la industria nacional, mejoras importantes en la infraestructura y sobre todo la mejora trascendental en los servicios públicos como es la educación, la salud y la vialidad. El presidente Daniel Noboa dice que ha bajado el déficit fiscal de este país, pero la religión neoliberal no les permite más allá de una cifra que es precisamente el déficit fiscal, cuando el déficit social, el déficit de salud, el déficit de seguridad, con más de 7,000 muertes al año, realmente no nos deberían dejar dormir en paz y más aún a los tomadores de decisiones. ¿Cómo es posible que se pague anticipadamente la deuda externa cuando nos estamos muriendo en las calles, cuando nuestras familias están migrando, cuando estamos rompiendo el tejido social? Ese es el déficit que se debe atender, no el del FMI, no el del Banco Mundial, que nos obliga a cumplir con una deuda ilegal, ilegítima y absolutamente artera, que es la que nos agobia ahora como ecuatorianos. Claro, baja el déficit fiscal, le quita 1.000 millones a educación, 1.000 millones a salud, lógicamente cualquiera baja el déficit fiscal de esa manera, ¿verdad? Claro, si te estás muriendo de hambre y prefieres pagarle al usurero, definitivamente no estás haciendo bien tu labor en la casa, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué piensan así estos gobiernos, estos últimos 3 gobiernos que hemos tenido? Porque es una religión neoliberal que permite justificar la defensa de sus intereses corporativos. Ayer veíamos cómo la mayor parte de los beneficiarios de las empresas ligadas al Grupo Noboa están en paraísos fiscales. Tiene una serie de entramados, ya lo mostró CELAC con una investigación que realmente deja desnudos ese espíritu evasor y ese espíritu tramposo respecto de el desarrollo nacional. O sea, no es por nada que el Grupo Noboa y la Innovis le deben más de 120 millones de dólares en retrasos de pagos al fisco. Y ese interés de no pagar la deuda con los ecuatorianos realmente les mueve para captar y cooptar las instancias de toma de decisiones y maquilar negocios para su propia cuenta, ¿no? Como ya ha sido demostrado también con la entrega de múltiples contratos a sus grupos financieros, a sus grupos de interés, que se ven beneficiados de decisiones públicas que otrora deberían estar en interés público, en el interés de la mayor parte de los ecuatorianos. Hay un sistema de compras públicas que es cómplice, encubridor y absolutamente obsecuente con estos intereses particulares, beneficiando y haciendo más gruesas sus billeteras. Correcto, estamos dialogando con el doctor Héctor Rodríguez. Doctor Rodríguez, usted fue gerente del proyecto o de la Universidad Yachay. Así es. Ya, en estos últimos 7 años, después de que llegó Moreno al poder, ¿qué ha pasado en el tema de educación? Bueno, la educación ha sufrido un desmantelamiento de capacidades. Primero que nada, pasamos del 5.7% del PIB orientado a educación básica y media a menos del 3.5% del Producto Interno Bruto orientado hacia las capacidades instaladas de nuestra población para hacer frente a la cuarta revolución industrial. Cuando se necesita más inversión en educación y más inversión en talento humano, lamentablemente encontramos gobiernos neoliberales que han sabido no solamente hacer recortes, sino mutilar las capacidades de nuestra población para desarrollarse en el ámbito de ciencia, tecnología e innovación. Pasamos del 2.13% del Producto Interno Bruto invertido en educación superior, en universidades, escuelas politécnicas, a menos del 1.5% del Producto Interno Bruto, lo cual dice mucho de las prioridades de reprimarización de nuestra economía. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de convertirnos en una economía que agrega mucho valor, que le pone cabeza a cómo sacarle más jugo a nuestros productos tradicionales, a nuestros servicios, a orientar a un Ecuador basado en el conocimiento, en lugar de eso nos proponen una economía que es más está más pendiente de cómo el extractivismo puede generar un valor mínimo para nuestras arcas fiscales
y por consecuencia tenemos una economía que no agrega valor, que no genera oportunidades y que tiene un desempleo récord ya en la región. Correcto. En el panel me acompaña Carla Aro, que tiene inquietudes también para usted, doctor. Doctor, buenos días, ¿cómo le va? Saludos cordiales. ¿Qué proyectos son los que tiene usted para impulsar? Y le pregunto esto porque, bueno, usted es conocedor de la academia y justamente como decía el licenciado de la Cruz, la academia también, la educación ha sido muy olvidada en los últimos tiempos. Bueno, es importantísimo terminar con la estafa académica. ¿Cómo es posible que en un país que tiene que generar competitividad a través del impulso de la mano de obra especializada, de la mente de obra, estamos vendiendo títulos en institutos a un año, tercer nivel, y a 6 meses, cuarto nivel? Es decir, en un año y medio salen pseudoprofesionales en áreas, por ejemplo, de la mecánica, que no han podido pisar un solo taller, no han podido pisar un laboratorio, y que fruto de esta estafa académica están logrando títulos que contribuyen a una desaceleración de la economía y una pérdida de capacidades instaladas. Debemos terminar con esa estafa académica con una reforma activa de la Ley Orgánica de Educación Superior. Pero por otro lado también debemos hacer caso de una reforma importante en la Ley de Emprendimiento y en el Código de la Producción, pues es imperante hoy por hoy contar con crédito productivo, ya lo ha dicho Luisa González en el plan Impulsa, que es necesario tener crédito productivo a menos de un dígito de interés, a un dígito, y tenemos que tener con periodos de gracia importantes, de hasta un año, y en el monto adecuado, porque les botan a los emprendedores $5,000, con eso no se genera ni una plaza de trabajo. Se necesita tener la posibilidad de acceder a crédito en el monto adecuado para hacer posible proyectos de transformación profunda y que sean los artífices de una revolución productiva, que es lo que necesita el país en los actuales días. Doctor, la función de la Asamblea es legislar y fiscalizar. Al llegar a la Asamblea, ustedes van a pedirle cuentas al Consejo Nacional Electoral, a la señora Tamaí, de las irregularidades del presidente Daniel Noboa en función de no querer aceptar la licencia que, como en ley dice, para hacer campaña. Yo creo que es imprescindible que el Ecuador sincere de dónde salen las mansiones de $500,000 y de dónde salen los nombramientos con intereses cruzados, comprometidos con familiares incluidos en la nómina del servicio exterior. ¿Cómo es posible que en el Ecuador tengamos autoridades comprometidas y compradas, jugando con la democracia de nuestro país, haciéndonos ver no solamente como una autocracia bananera, sino como presas de un régimen totalmente autoritario, que silencia a su vicepresidenta e intenta, haciendo gala de una misoginia, hacer tabla rasa de las leyes y las reglamentaciones del caso. Pero no solamente es el espacio donde tiene que haber fiscalización. Tiene que haber fiscalización profunda en el Sistema Nacional de Compras Públicas, que hoy sirve de lavadora de verdaderos monstruos mafiosos que hacen de la compra pública un espacio ideal para llevar sus procaces intereses hacia billeteras, narcobilleteras, narcoeconomías a costa de la propia compra pública. Es necesario certificar el sistema de compras públicas internacionalmente, y ese sistema tiene que ser absolutamente transparente para fomentar ese 16% del Producto Interno Bruto en la compra local, en la compra con economía popular y solidaria, que sea eficiente y absolutamente permeable para esas capas. Es importante hacer, sin duda alguna, una fiscalización, pero ¿cómo parar? ¿Cómo parar la corrupción dentro de las instituciones públicas? Es una pregunta que se hacen todos los ecuatorianos. Y muchos de los candidatos apuntan a eso, ¿no? A combatir la corrupción. ¿Desde la Asamblea se puede trabajar en un proyecto justamente para esto, doctor? Como digo, es necesario que el Sistema Nacional de Compras Públicas, el sistema informático, sea auditado de manera internacional, que tenga una certificación ISO que elimine la posibilidad de que le echen la mano en la mitad estos vacunadores que hay en el CERCOP
y esta gente que tiene los días contados ya en las instituciones Pero el sistema públicas. siempre es manejado por alguien. Siempre. No, ¿Cómo ¿cómo combato eso? Porque si tenemos los algoritmos absolutamente certificados y evitamos que alguien le ponga el dedo en el clic en el momento adecuado, sabemos dónde está. Y si no está certificado, damos discrecionalidad para que la gente que está vacunando a los pequeños emprendedores, vacunando a los productores locales, ya no va a tener chance de entregarle a dedo a estas mafias que están lavando dinero con la compra pública. Doctor, ¿confían ustedes en los resultados del Consejo Nacional Electoral? Le pregunto esto porque nosotros sabemos que la señora Diana Tamait, al tener a sus familiares directos trabajando en el gobierno del presidente Daniel Noboa, tiene un conflicto de intereses. ¿Podríamos decir que van a ser transparentes o confiamos en la transparencia del proceso electoral? El sistema electoral es lo que es, con sus dificultades, con sus conflictos de intereses. Por eso hago un llamado a la población para que la victoria sea apabullante. Tenemos que ganar por goleada para que sea irrebatible el triunfo del 9 de febrero. Nosotros tenemos que revivir al Ecuador partiendo con una legitimidad importante de votación que nos cobije para que estadísticamente sea improbable que le metan mano a este proceso electoral. Por eso el 9 de febrero, si me permite, todo 5. Doctor, se dio el debate vicepresidencial por primera vez el día domingo. Bueno, desde mi punto de vista muy personal, yo creo que es bastante oportuno conocer a los candidatos a vicepresidentes, sobre todo después de todo lo que ha pasado en torno a una vicepresidencia. Se habla, e incluso habló el señor José Lagasca, el ministro de Gobierno, de que debería eliminarse la vicepresidencia. Para eliminarse la vicepresidencia, bueno, tiene que cambiar la norma constitucional. Él habla incluso de una constituyente. Dos cosas, dos preguntas a la vez. ¿Está de acuerdo usted con una constituyente? Le digo porque va a ser parte de la Asamblea. Y segundo, ¿usted cree que se debe eliminar la vicepresidencia? Yo considero que el diseño institucional que tiene el Ecuador es susceptible de perfeccionamiento en todos sus espacios. Hay un debate público bastante amplio acerca del rol del Consejo Nacional de Participación Social y Control. Es importante escuchar a la gente y trasladar esa voz a la gente. No podemos legislar detrás de la voluntad popular. Todo lo contrario, debemos trasladar lo que vemos en el territorio hacia el espacio de toma de decisiones. Yo creo que el rol de la vicepresidencia es fundamental para tener un relevo constitucional de los poderes del Estado. El rol que tenemos en este diseño institucional está muy ligado a la voluntad del presidente de la República. Sin embargo, podríamos experimentar como parte de un diseño institucional más acorde a las necesidades, entregar funciones definidas y definitivas al vicepresidente de la República en un espacio de colegislación, por ejemplo. Pero esto tiene que hacerse a todas luces, con la participación de la población, no encerrados como fue en la Constitución del 98, en 4 paredes en un cuartel, Osvaldo Hurtado trasladando o traduciendo del inglés al español la voluntad de la embajada estadounidense. No podemos hacer eso. Necesitamos tener un presidencialismo con contrapesos y con una necesidad urgente de transparentar las instituciones y hacerlas trabajar en función del interés público. Lo que hoy es una hacienda bananera debe convertirse en un despacho popular. Importante esto, porque la mayoría de los candidatos los he escuchado y apuntan a eso, apuntan hacia una constituyente. Entonces nos preguntamos qué va a hacer la Asamblea. Lo más probable es que la Revolución Ciudadana mantenga la mayoría dentro de la Asamblea. Entonces nos preguntamos cuál va a ser esa posición, ¿no?, frente a esta propuesta, si realmente es posible o no es posible. ¿Cómo ven ustedes el manejo de los bloques dentro de la Asamblea en este nuevo periodo? Porque, bueno, hay una concentración de voto en dos grandes jugadores, ¿no es cierto? Pero la fórmula de distribución de escaños hace posible una sobreestimación de las minorías. Es un fallo de sobrerepresentación que tiene el método existente. Deberíamos migrar hacia un método
de Hunt para tener una acumulación y una gobernabilidad mucho más certera. Sin embargo, de ello, digamos, el diseño que hubiese sido mucho mejor con una aplicación de una ley anticamisetazos, lamentablemente fue vetado por el presidente de la República en aras de conseguir la compra de voluntades en la Asamblea Nacional. En ese sentido, debemos ser extremadamente acuciosos para lograr la mayor cantidad de escaños. Estamos hablando de una, entre comillas, mayoría de la Revolución Ciudadana con un bloque de no menos de 65 legisladores que ocuparíamos, y digo con optimismo, con mucha responsabilidad, ocuparíamos, digamos, piezas claves en las comisiones. Es importante señalar que con 65, incluso con 70 votos no tendríamos la mayoría, ni la mayoría relativa, ni peor la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional. Por eso es necesario tender puentes con los bloques de izquierda. Y yo me alineo a su comentario anterior. Porque bloques ideológicos deben funcionar en relación a los proyectos presentados por sus candidatos y deben alinearse en la Asamblea por ese interés público. Es necesario revivir al Ecuador y eso se logra con voluntades políticas, no de alquiler a la voluntad del capataz de turno de la Asamblea, sino que debemos ser consecuentes con ese pedido popular de recuperar la patria para los intereses de las mayorías. Doctor, un poco finalizando, el fin de semana, tras un atentado, falleció el alcalde de Arenillas. Enluta no solamente el pueblo de Arenillas, yo creo que a todo el país, ¿no? Porque hemos visto cómo la delincuencia ha avanzado y cómo muchos políticos, primeros personeros también ya han fallecido tras atentados. Sí, en la Asamblea se impulsan leyes, pero ¿qué más hacer con el tema seguridad? O sea, es importante. No podemos normalizar la violencia, no podemos normalizar la pobreza, no podemos normalizar la falta de servicios básicos, no podemos normalizar el autoritarismo de este gobierno. Tenemos que trabajar cada uno desde su trinchera. La inseguridad no se resuelve con una ley ni con un decreto, se resuelve con el trabajo cotidiano de las autoridades y de los ciudadanos para hacer florecer un aparato productivo que hoy está postrado en la indefensión, que tenemos un aparato productivo que no genera puestos de trabajo, que tenemos aproximadamente el 33% de la población en edad de trabajar con el privilegio de acceder a un puesto de empleo con las prestaciones de ley. O sea, es imposible pacificar al país si no invertimos en cultura, en deporte, en recreación, en arte. Si no le devolvemos la capacidad a nuestra sociedad de abrazarse entre vecinos, si no rompemos las rejas de nuestras casas para salir y apropiarnos del espacio público. Y eso no se resuelve únicamente por decreto, esto se hace trabajando una sociedad más justa, más solidaria, que no sea secuestrada por los intereses de los narcogenerales que tienen como mascota al junior de la hacienda. Los narcogenerales han secuestrado las prioridades de política pública porque mientras sea más importante comprar una bala que un libro, en este país tendremos todavía una sociedad mucho más injusta, inequitativa y violenta. Por eso es necesario recuperar este 9 de febrero las riendas de la política pública en favor de la mayoría de los ecuatorianos. Así es, doctor Jaime. Doctor, ya en la recta final de esta entrevista, este gobierno prometió que iba a mejorar todo en el país y que el tema energético estaba solucionado en 9 meses y que el problema de la crisis que había hace casi 2 años, porque ya en el gobierno de Lasso también tuvimos apagones, no era de generación, sino de transmisión. O sea, había que disponer más redes o mejorar las redes de transmisión, no generación. Mucha gente creyó que era un tipo muy experto y que venía el Salvador y que venía el Mesías y que iba a arreglar todos los problemas. Él prometió eso, prometió aumentar el salario de los jubilados, lo que no ha hecho.
el tema energético tampoco lo hizo. Bueno, y por último dijo también que iba a instalar cárceles de máxima seguridad en alta mar, pero ahora está decidiendo instalar cárceles en Santa Elena y otra que también está por instalar o que piensan construir en Salinas. ¿El presidente de la República le ha mentido al pueblo? El presidente de la República es un mitómano. El presidente de la República es el mentiroso de Carondelet, usurpando las funciones de presidente de la República cuando debe ser candidato y entregar la magistratura del poder a su vicepresidenta, elegida constitucionalmente y con el favor del voto de los ecuatorianos. El presidente de la República hace uso extraordinario de sus facultades, forzando las leyes y forzando la institucionalidad para imponernos un modelo económico y un modelo político que no votó la gente. Realmente nosotros debemos hacer caso de lo que nos resta de dignidad como país para tomar una elección adecuada y recuperar las riendas de nuestro país, como digo, para ese voto ciudadano que encuentre realmente una corresponsabilidad en la Asamblea y en la Presidencia de la República. Hoy por hoy tenemos un gobierno no solamente mentiroso desde lo energético, como bien lo señalas, está pastando chivos en otro lado. Este señor nos vendió la idea de que el problema la fiebre estaba en las sábanas, no estaba dentro de ellas. Y seguimos como sus followers en TikTok votando y festejándole sus tonterías. Hoy por hoy el silencio es parte de su campaña electoral, porque su silencio no hace otra cosa sino ratificar su ineficacia y su ineficiencia a la hora de manejar la cosa pública. Pero toda cárcel tiene su puerta de salida, y nosotros como pueblo ecuatoriano tenemos que abrir la nuestra, derrumbar esos barrotes y lograr una independencia de este modelo neoliberal que tanto daño nos ha hecho como país. Ayer se dio el sorteo para el debate que será este domingo de los presidentes. ¿Ustedes están de acuerdo con ese sorteo? ¿Confían en lo que se dio el día de ayer? Porque vemos casi que un grupo de derecha y un grupo de izquierda. El sorteo responde a los intereses de una presidenta del Consejo Nacional Electoral cooptada y callada, con puestos en embajadas y comprando casas de más de $500,000 en sitios exclusivos de la capital. Realmente nosotros debemos jugar con la cancha inclinada, pero debemos alzar nuestra voz también haciendo ver las injusticias y las inequidades que tiene este sistema. Ahora bien, dadas las reglas de juego, nosotros tenemos que bailar con la más fea, pero a sabiendas que la gente críticamente va a asumir estos debates y va a llevarse las ideas que nosotros planteamos como alternativas de nuestro plan de gobierno para revivir al Ecuador. Doctor, ¿cómo es eso que ha comprado una casa de $500,000 la presidenta del Consejo Nacional Electoral con un sueldo de $5,000? ¿Tal vez recibió alguna herencia? Yo desconozco las finanzas personales, pero sí creo necesario que sea una materia de fiscalización y de examen especial de la Contraloría al patrimonio de estos funcionarios públicos que hoy nos hacen quedar tan mal como país. Gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, un abrazo para todos y en lo que resta del año un deseo de prosperidad, de recuperar la fe en lo que hacemos y por supuesto de recuperar la patria. Les deseo lo mejor para este periodo y un abrazo muy muy fuerte a todos sus allegados. Gracias al doctor Héctor Rodríguez, candidato asambleísta por Pichincha, por la Revolución Ciudadana, conversando en esta mañana aquí en Ecuador en directo.